Tengo vía Skype al doctor Alejandro Macías, infectólogo e internista. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo aquí en Mega Noticias TVC. Hola Paco, gusto estar contigo de nuevo. Muchísimas gracias. A ver, ayúdanos a entender. Primero, ¿qué es un caso activo? ¿Quiénes son los que son casos activos? ¿Por qué se consideran activos? Mira, activo es el que se supone que todavía tiene la enfermedad y no se ha aliviado o no se ha muerto, porque aquí hay solamente dos salidas, o te curas o te mueres. Por fortuna, generalmente te curas, son pocos los que se mueren en proporción. Entonces, activo es el que sigue vivo y que tiene la enfermedad presente. Inactivo es el que tuvo la enfermedad y ya falleció o ya se curó. No hay más. Ya está recuperado. ¿Cómo entender? Ayúdanos a entender. Así es. ¿Cómo entender los números de confirmados y activos? Por ejemplo, en los últimos 7 días hubo 15,300 casos nuevos confirmados. ¿Sí? Y los activos reportados en esos 7 días, el día de hoy, son 11,300. ¿Dónde quedaron 4,006? ¿En dónde están esos 4,006? Es que ahí depende de en qué momento hicieron el diagnóstico, Paco. Mira, una vez que alguien hace un diagnóstico, tiene que preguntar cuál fue el primer día de inicio de los síntomas. Si yo te hago el diagnóstico, por ejemplo, al día 10, porque tú llegaste después al día 10 porque ya tenías fiebre intensa y no podías respirar, pero en el interrogatorio resulta que tú habías empezado con tos y fiebrecita o con tos y diarrea 9 días antes, entonces tú estás considerando que estás ya en el 8º, 9º día. Y en términos generales, cuando tienes una buena evolución, la enfermedad está inactiva ya después de 15 días. Depende de las definiciones, pero esto es un poco truculento, tanto para tomar los casos totales, como para tomar los activos, como para tomar los que de veras ya fallecieron por esto. Es difícil calcularlo, sobre todo cuando no haces demasiadas pruebas. Cuando haces pocas, pues el factor de error es alto. No es que se quieran esconder casos, ni mucho menos, pero no es una cifra exacta. O sea, depende de en qué momento te hicieron la prueba. Perfectamente te hicieron 15,300 en la última semana, se reportaron, pero en qué momento se tomó la prueba. No es lo mismo que se tome el día 4, en cuyo caso se espera que todavía tenga unos 11 días activo, a que se tome en el día 9, que ya solamente estará 6 días activo. Entonces, si se toma en el día 9, ya 6 días después estará inactivo, sobre todo si ya no se encuentra hospitalizado. Entonces volvemos al tema de o la falta de pruebas o las pruebas practicadas en un mal momento, valga el término. Sí, claro. Mira, desde luego que, como algunos otros han opinado, no solo yo, creo que nos hace falta hacer más pruebas. Pero hacer más pruebas tiene que ver no nada más con conocer el número total. Sin embargo, la gente quiere saber, a ver, ¿cuántos son los que de veras se han enfermado y cuántos son los que de veras han muerto por esto? Es que eso no lo vamos a saber al momento, lo vamos a saber después. Si tú quieres saber cuántos son los que se han enfermado, tienes que hacer un estudio poblacional de ver cuántos tienen anticuerpos. Digamos, tomas la Ciudad de México y su zona conurbada, 20 millones, allá haces un estudio y te encuentras que el 10% tienen anticuerpos. Ah, pues quiere decir que 2 millones ya se enfermaron. Pero eso lo tienes que saber un poco en retrospectiva cuando ya olvides los que tienen anticuerpos. A esa prueba sí se le puede pedir una cuenta total. A la prueba como se está haciendo ahora, que es una prueba de carácter centinela y se estudian muy pocos, pues la verdad no le puedes exigir que te digan cuántos pacientes ha habido. Es un cálculo tan inexacto que seguramente el número que te den tendrá muy poco que ver con los casos verdaderos. Y con las defunciones... Sí. Ajá. Sí, no, adelante. Yo te decía, con las defunciones... Sí. Perdón, doctor, con las adelante. defunciones es igual. Sí, con las defunciones es igual. Una cosa es lo que dicen todos los que aparecen en el certificado de defunción, pero algunos pudieron haber ocurrido que se presentaron, digamos, con un infarto y en el certificado de defunción dice infarto, cuando realmente el infarto era por COVID. Entonces, ¿cómo vamos a saber los que de veras murieron por COVID? Eso lo vamos a ver después, cuando comparemos los que hayan muerto, por ejemplo, durante la ola de la epidemia. Digamos, tú dices, bueno, en mayo, abril, mayo, junio murieron tantos, y habitualmente en abril, mayo y junio mueren nada más tantos. Pues los que sobran son los de la epidemia. Y eso se representa un poco mejor la cifra total. Entonces, en este momento no podemos decir ni uno ni otro,
por la metodología que se está aplicando. No quiere decir que el gobierno los quiera esconder. Simple y sencillamente la metodología y el número de pruebas que se hace pues no da para más. Esto a lo que te refieres es a lo que le llaman muertes por exceso. Claro, la muerte en exceso o la muerte excesiva. Tú dices, bueno, si normalmente en la Ciudad de México, por ejemplo, mueren en un mes, en un promedio 6,000 personas, por decirte algo, y ahora resulta que en estos meses murieron 8,000, pues entonces sobran 2,000, entonces cada mes murieron 2,000, si se estaba reportando a la autoridad que habían muerto 800, pues quiere decir que faltaban 1,200, más o menos. Eso es lo que se llama la muerte en exceso y se calcula después. Es una medición que se hace desde la pandemia del 18. De hecho, para la pandemia de México 2009 se hizo también algo semejante. Y leía yo por ahí, y yo quisiera preguntarte, doctor, que hay algunos expertos que están hablando de que seguramente tendremos 25% más de contagiados de COVID-19 de los que se reportan. Y le agrego a eso una investigación, de contagiados, y le agrego a esto una investigación de Mexicanos contra la Corrupción que da a conocer hoy que en la Ciudad de México hay al menos 4,777 actas de defunción en las que se asienta que la causa confirmada o probable de esas muertes fue COVID-19. Son una cifra 3 veces más alta a la que se ha reportado en la Ciudad de México. Sí. Mira, algunos de esos casos todavía no están lo que se llama dictaminados. Cuando no había una prueba y aparece como sospechoso, se tiene que dictaminar. Y entonces en el dictamen tendrán que decir si parece que es COVID. Pero ni eso es una medición precisa. Repito, la mejor manera de hacerlo es con lo que mencionabas ahorita, con la muerte en exceso. Y eso se hace, por ejemplo, ahora ya pudiéramos saber cuál es la muerte en exceso de abril si lo comparamos con el registro civil. No sé si el INEGI ya tenga esos datos, pero por distintas regiones del país ya se podrá ir sabiendo. Y entonces esa muerte en exceso es la que mejor va a representar verdaderamente los muertos, porque inclusive los que hagan un dictamen, puede ser que digan que no es y sí lo era. Por ejemplo, vamos a volver a un caso de una persona que llegó con una embolia cerebral, que perfectamente puede ser COVID, y sin embargo, el certificado de defunción dice embolia cerebral y en ningún momento dice COVID. Y así hay muchos casos que puedan no aparecer. No es que nadie los quiera ocultar, es que no, es una muerte que no está representada en los certificados ni en los casos dictaminados. Así es. Ahora, en el caso de los asintomáticos, ¿cómo se determina un asintomático? ¿El asintomático se marca como activo o inactivo? Mira, el asintomático se detectó generalmente porque de motu propio fue a hacerse una prueba, no sentía nada, pero él quería hacerse la prueba, se la hizo. O bien porque tenía una persona enferma en su familia o en sus amistades, dijo yo me quiero hacer la prueba y resulta que también es positivo. Ese asintomático puede ser asintomático por el resto de la contracción del virus, o puede ser que más bien esté presintomático, ¿verdad? Que realmente va a llegar a tener síntomas, pero es después. Entonces no es lo mismo el presintomático que el asintomático. En uno y en otro caso, para fines de contabilidad, tú tomas el momento en que se le tomó la prueba y salió positiva, 15 días después, 2 semanas después, consideras que pasa a ser inactivo. Y ese inactivo, cuando se le diagnostica inactivo, ya no puede, sigue siendo portador, puede contagiar. Ya no. Puede la prueba seguir siendo positiva y pueden encontrar el ARN, el ácido ribonucleico del virus, pero eso ya para todos los fines no son infectantes, por eso pasan a ser inactivos. Ya no infectan a nadie y se supone que por lo que sabemos hasta ahora, la gran mayoría de ellos quedarían completamente inmunes. Por lo menos durante un par de años, no sabemos bien a bien, pero parece que por lo menos 1 o 2 años, si no es que más, porque para el primer SARS de 2002, la inmunidad ha perdurado más. Entonces, quedan inmunes, ese ya después de 15 días, ese ya no es de riesgo, ese ya no contagia. Vaya, pues bueno, de todas maneras siguen siendo polémicas las cifras que nos reporta la Secretaría de Salud. Vamos, no son total y absolutamente transparentes.
Mira, yo creo que son transparentes. Lo que está faltando es que se hicieran más pruebas y se hiciera otra metodología. Pero que nunca espere la gente que el gobierno va a reportar ni todos los casos que hay, ni todas las muertes que hay tampoco. O sea, no porque las quiera ocultar, sino porque es muy difícil con la metodología que se está siguiendo. Posteriormente los estudios van a decir cuánta gente de veras se infectó, que ojalá que haya ya sido más de la que pensamos, para que haya ya más gente con anticuerpos, que haya más inmunidad en el rebaño, como se llama así la inmunidad de rebaño. Y también a través de esa muerte en exceso vamos a poder determinar cuánta fue la gente que murió de esta epidemia realmente. Ni una ni otra te la van a poder reportar con precisión en el tiempo real. Eso se hace un poco en retrospectiva. Cuando hablas, doctor, de la metodología que se está realizando, ¿es que hay otra metodología que podría ser mucho más puntual? Mira, por ejemplo, la que se hace en Corea del Sur. En Corea del Sur, prácticamente cualquier persona que tenga síntomas tiene una prueba. Y no solo ella, sus contactos alrededor, todos los que desarrollan síntomas también tienen una prueba. Entonces allí sí, los casos contabilizados y los casos verdaderos se parecen mucho más. Pero aquí, si de entrada hacemos la prueba a 1 de cada 10, pues no esperemos que los casos contabilizados sean los casos que verdaderamente existen. O sea, va a haber una gran brecha entre unos y otros. Y querer inferir unos de los otros, pues siempre va a ser un ejercicio matemático, que va a ser un modelo más o menos bueno, pero yo te puedo dar una cifra de corrección, el gobierno dice 8, yo te puedo decir 20, yo te puedo decir 50, a mí 50 es el que más me gusta de acuerdo con los cálculos que yo hago. Y cualquiera puede estar bien o mal. Y eso, otra vez, lo vamos a saber después. Simple y sencillamente la manera en que lo hacemos no nos da para eso. Doctor Alejandro Macías, siempre agradecido de estos minutos para Mega Noticias TVC. Un gusto estar con tu auditorio, Paco. Muchísimas gracias. Un abrazo, doctor.